Sabemos que toda sensación es una comparación. Podemos entender un sonido porque somos capaces de escuchar el silencio. Sentimos los perfumes porque somos capaces de reconocer el mal olor. La primera sensación más clara que el niño tuvo fue oír. Lig-lig-le era estimulado concretamente por el oído. Captaba perfectamente bien ciertos ritmos continuos, algunos sonidos periódicos y algunos ruidos aleatorios. Los latidos cardíacos de su madre y los de su propio corazón eran ritmos continuos, ritmos de base, que lo guiaban y le daban un soporte para integrar todos los demás ruidos y sonidos. Así como en una orquesta, el ritmo es esencial. Oía su sangre y la de su madre corriendo por sus venas como una música melodiosa. Además de los inevitables ruidos gástricos y algunas voces provenientes del exterior. Sus primeras sensaciones fueron acústicas, y siendo tan importante la melodía, él era capaz de organizar los sonidos, orquestarlos. La música es la más arcaica de las artes, la que está más profundamente arraigada en nosotros, porque comienza cuando aún estamos en el útero de nuestra madre. Ella nos ayuda a organizar el mundo, aunque no a entenderlo. Es un arte prehumano, creado antes del nacimiento. Todas las otras artes son posteriores a la música y solo aparecen cuando los demás sentidos se desarrollan y se hacen plenos. Al mes, el niño comienza a ver. Inicialmente, sombras que serán más nítidas con el paso del tiempo. Pero, ¿qué es lo que nosotros, los adultos, podemos ver? Vemos un torrente infinito de imágenes en movimiento. Por ello necesitamos de las artes plásticas para fijar esas imágenes, para inmovilizarlas, lo que resulta imposible de hacer en el día a día. La fotografía y el impresionismo llegaron posteriormente para inmovilizar el propio movimiento en sí mismo, capturarlo. Paradoja. El movimiento inmóvil. El cine llegó para someterlo, dominarlo. El cine ordena el movimiento. Estas artes miran la realidad desde un punto de vista exterior. La danza, por el contrario, penetra en el movimiento y lo organiza desde su interior, usando los sonidos y los silencios como soporte para una estructuración visual. La danza traduce el sonido en imágenes en movimiento. Vuelve el sonido visible, palpable. Son estos los tres sentidos artísticos. El oído, la vista, los principales. Y entre los actores, y ocasionalmente entre actores y espectadores, el tacto. Los otros dos, el olfato y el gusto, conciernen a la vida animal y cotidiana. Normalmente ningún espectador lame o huele al elenco, pero ocurre. Volviendo a nuestra hermosa historia china. Unos meses después, durante una mañana soleada, Xuexua se tumbó a orillas de un río y dio a luz a un niño. Desde lejos, Li Pen la observaba, escondido detrás de un árbol, incapaz de hacer nada, espectador amedrentado. Era pura magia. Xuexua miraba a su bebé sin comprender lo que había surgido de su interior. Aquel cuerpo minúsculo que se parecía al suyo era sin duda una parte suya que antes estaba dentro de ella y ahora estaba fuera. Madre e hijo eran la misma persona. La prueba concreta de esto era que aquel pequeño cuerpo, parte indisoluble de Xuexua, incesantemente quería volver a ella, juntar su cuerpo pequeño al cuerpo grande, chupar su seno para recrear el cordón umbilical. Pensándolo así, ella se calmaba. Los dos eran ella misma, y ella era los dos. Desde lejos, Li Pen observaba. Buen espectador. El bebé se desarrolló rápidamente.
aprendió a andar solo, a comer otros alimentos además de la leche de su madre. Se hizo más independiente. Algunas veces el pequeño cuerpo ya no obedecía al gran cuerpo. La madre se sintió aterrorizada. Era como si ordenase a sus manos que rezasen y ellas insistiesen en vocear, como si ordenase a sus piernas que se cruzasen y se sentasen y ellas insistiesen en andar y correr. Una verdadera rebelión de una pequeña parte de su cuerpo. Una parte pequeña, pero muy querida, muy amada y aguerrida. Ella miraba a sus dos yoes, el ella madre y el ella niño. Los dos eran ella misma, pero la parte pequeña era desobediente, traviesa y malcriada. Detrás de su árbol, Li Pen observaba el ella grande y el ella pequeña. Guardaba distancia, observando. Una noche, mientras Xua Xua dormía, Li Pen, curioso, observaba, pues no llegaba a entender la relación entre Xua Xua y su hijo, y quería crear su propia relación con el niño. Cuando Li Zhizhe se despertó, Li Pen intentó atraer su atención. Xua Xua dormía aún cuando los dos, padre e hijo, se fueron como buenos compañeros. Desde el principio, Li Pen supo perfectamente que él y Li Zhizhe eran dos personas diferentes, pues no sabía que este era su hijo. En definitiva, no veía ninguna relación de causalidad entre los juegos amorosos de la pareja y el nacimiento del bebé. Él era él y el niño era otro. Enseñó a su hijo a cazar, a pescar, etc. Li Zhizhe estaba feliz. Xua Xua, por el contrario, se sintió desesperada cuando despertó y no vio el pequeño cuerpo a su lado. Lloraba cada vez más y con mayor sufrimiento porque había perdido una parte muy amada de sí misma. Gritaba sin parar entre valles y montañas, esperando que sus gritos fueran oídos. Pero Li Pen y Li Zhizhe estaban demasiado lejos para oírla y cuando la oían se alejaban más. No obstante, como pertenecían a la misma horda, Xua Xua reencontró a ambos, padre e hijo, unos días más tarde. Intentó recuperar a su hijo, pero el pequeño cuerpo dijo no, porque ahora él estaba feliz con su padre, que le enseñaba cosas que su madre desconocía. Al oír el perentorio no, Xua Xua se vio obligada a aceptar que aquel pequeño cuerpo, aun habiendo salido de su vientre, obra suya, él era ella, era también otra persona, con sus propios deseos y voluntad. La negativa de Li Zhizhe a obedecer a su madre la llevó a comprender que ellos eran dos y no solo uno. Ella no quería estar junto a Li Pen. No obstante, ese era el deseo de Li Zhizhe. Cada uno había hecho su propia elección. Entonces había dos elecciones posibles, dos opiniones, dos sentimientos diferentes, es decir, dos personas, dos individuos. Ese reconocimiento obligó a Xua Xua a mirarse a sí misma y a verse solo como una mujer, una madre. Una de los dos la obligó a identificarse, a identificar a los otros. ¿Quién era ella? ¿Quién era el hijo? ¿Y quién era Li Pen? ¿Dónde estaban y a dónde iban? ¿Y cuándo? ¿Y ahora? ¿Y mañana? ¿Y después? ¿Tendría ella otros hombres, al igual que Li Pen había tenido otras mujeres? ¿Y serían todos tan predadores como Li Pen? ¿Qué ocurriría si su vientre creciese otra vez? Xua Xua buscaba respuestas, se buscaba a sí misma, se miraba, ella y los demás, ella y ella misma, aquí y allá, hoy y mañana. Al perder a su hijo, Xua Xua se encontró a sí misma y descubrió el teatro. Fue entonces cuando se produjo el descubrimiento, cuando Xua Xua renunció a tener a su hijo totalmente para sí, cuando aceptó que él era otra persona. Ella se vio separándose de una parte de sí misma. En ese instante fue al mismo tiempo actriz y espectadora. Actuaba y se observaba. Era dos personas. Ella misma era espectatriz
del mismo modo que todos somos espectadores. Descubriendo el teatro, el ser se descubre humano. El teatro es eso, el arte de vernos a nosotros mismos, el arte de vernos viéndonos.